Hoy es 10 de abril, Viernes Santo, estoy de guardia, me dirijo al Hospital Insular a ver nuestros pacientes ingresados de cirugía vascular y también a visitar los compañeros de la UMI para ver cómo está la situación a día de hoy en relación al coronavirus. Tenemos que detenernos para pasar el control policial. Como podemos apreciar, las calles están vacías y el control de seguridad es muy bueno. Ya estamos llegando al hospital. Vamos a pasar el control de seguridad. Buena, caballero. Muy buenas, soy el doctor Durán de cirugía vascular. ¿Médico de guardia? Sí, ¿Especialidad? cirugía vascular. Que tenga usted buen día. Igualmente. Y aquí estamos recorriendo el hospital, prácticamente desierto. Seguimos nuestro viaje. Vamos a la planta 9 a ver nuestros pacientes ingresados. Hemos llegado. Vamos ingresando a la UMI, donde se encuentran los pacientes más comprometidos. Aquí estamos en la UMI con Luciano trabajando a full con todos los pacientitos. Ya después analizaremos en más detalle cómo está la situación en la actualidad. Soy Luciano Santana Cabrera, médico intensivista en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, una unidad con una capacidad de 30 camas, de las que actualmente hay una ocupación del 50% con pacientes con patología COVID. Son pacientes con distrés respiratorio del adulto, la mayoría ventilados y conectados a ventilación mecánica y la mayoría con un tiempo de ventilación mecánica bastante prolongado, precisando casi todos traqueotomía para hacer weaning y poderles retirar la ventilación asistida. Uno de los mayores hándicaps que tiene esta enfermedad es la seguridad del profesional que trata al paciente. A modo de ejemplo, decir que el 20% de los enfermos de nuestra comunidad autónoma son profesionales sanitarios, que en el momento actual, a día de hoy, suman 380 profesionales infectados y que decir que disponemos para el manejo de estos pacientes unos equipos de protección individual que nunca son los mismos a los que podemos ver en otros países como China o en otras comunidades autónomas como Madrid. Buscando esta seguridad, intentamos idear diversos artilugios
para mejorar nuestra seguridad. Por ello se han adaptado incluso máscaras de buceo o cajas de metacrilato para evitar la aerosolización en las técnicas de intubación orotraqueal. Creo que ya se pone preguntas. No sé si van a querer Porque cortín tengo aquí ahora mismo. Espérate si lo van a querer. María Chávez, porque cortín también es para el 71. El del 7, el del 4 no, ¿no? Pai, abre esta puerta y pregunta si tú quieres que corte contigo. No, es normal. Guay, mira, guay. ¿Queréis el corte contigo? Ya te rompa. No hay dos cosas. Después di que no quiere escucharte. ¿Te va a escuchar a ti? Hostia, tía, qué pasada. Qué pasada, de verdad. Así se hace muy bien. Un momento. Ha tenido que venir coronavirus para que aprendamos. Totalmente de acuerdo. No hay más. Guarda, volevo insegnare tante cose perché la nonna stamattina però non è capace neanche di scrivere. Cosa mamma? La nonna non è capace neanche di scrivere. Non è più capace di scrivere. Ti insegna la rama che ha imparato benissimo. Meno male, neanche canta. Hai imparato che è così, tutto su, di cosa vuoi scrivere? La spiccia che viene a insegnarmi a camminare da parte Insegna la mamma alla nonna a camminare. Claro, a caminar. perché ti aspetto ora. Va bene? Ti aspetta la nonna. Sì, Va bene. presto veniamo, mamma. Dopo non so. Domani. Cosa? Quando vieni? Adesso non possiamo ancora venire, mamma. Prima devi riprenderti. La situación actual de la pandemia en nuestra comunidad autónoma, podemos decir que a día de hoy tenemos 1.888 casos positivos, 409 ya han curado y 95 han fallecido. Nosotros para determinar que la evolución de la pandemia en nuestro entorno, nos fijamos en las tasas de duplicación de casos, tanto casos fallecidos como casos declarados, y cuando los días de duplicación superan a 10, quiere decir que ya la tasa de contagiosidad comunitaria ya es por debajo de 1. Es decir, que cada paciente contaminado contamina a menos de un paciente, a menos de una persona. Vean la evolución de la curva de los fallecidos en Canarias, que ahora mismo ya digo son 94, y de los casos declarados 1858. En ambos casos la curva ya está en meseta.
En cuanto a la situación global de España, decir que hay 157.000 casos declarados en España y ya como que ya comenté, en Canarias solo tenemos 1.858 casos declarados. Hay muchas comunidades, por ejemplo Madrid, que tiene 44.000, o Cataluña, que tiene 31.000. Son las comunidades autónomas, junto con Castilla-La Mancha, Castilla-León, las comunidades que están más azotadas por esta pandemia. En cuanto a nuestra comunidad autónoma, decir que la edad es entre los 30 y los 80 años es la mayoría de casos, y que los jóvenes y los niños prácticamente están libres de esta infección o pasa asintomático y no se declara. Por sexo predomina en el hombre, sobre todo en las edades más avanzadas, más de 70 años, es el hombre el que predomina. Aquí vemos los casos, las hospitalizaciones y los pacientes de cuidados intensivos y representados en una curva. Y vemos que en todos los casos la curva ya está en descenso. Un dato a tener en cuenta es que estos pacientes podemos pensar que todos están afectados de patología previa, y si quitamos la edad, más de la mitad de los pacientes no tienen ninguna patología previa. Patologías previas hablamos de diabetes, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad hepática, pulmonar, renal, neurológica o inmunodeficiencia. También hay que tener en cuenta que se han detectado casos relacionados con la atención sanitaria, que se definen como aquellos casos ingresados en un centro hospitalario por razones distintas al COVID, y que al menos 6 días después de su ingreso se sospecha la infección y son positivos para COVID. Han sumado en nuestra comunidad autónoma 29 casos. Todos estos son datos del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud. Y por último, hablarles de qué es lo que nos depara el futuro. Pues bien, todos los días salen modelos predictivos de cómo se va a comportar la infección en el futuro, y ha salido una revisión en la Cochrane, una revisión sistemática que destaca las limitaciones de los modelos predictivos para el diagnóstico y el pronóstico de esta pandemia. De hecho, han revisado 31 modelos de predicción del COVID-19, de los cuales 18 son modelos diagnósticos, 10 de pronóstico y 3 son modelos de predicción de ingreso hospitalario por neumonía. Y concluyen que los modelos predictivos están sujetos a un alto sesgo de selección de participantes, y que su análisis estadístico presenta muchas limitaciones. Por tanto, concluyen los expertos que el rendimiento real de los modelos es previsiblemente inferior al que describen los autores. Lo que sí está claro es que la Organización Mundial de la Salud lo advierte claramente, que puede ocurrir un rebrote mortal si los países relajan las medidas de forma precipitada. Por tanto, los confinamientos deben levantarse siempre de forma gradual y controlada. Y aquí les traigo 2 curvas que nos pueden dar un reflejo de lo que puede pasar en un futuro cercano. Se nos puede plantear un escenario favorable donde la curva de infección vaya bajando y se llegue a 0 con algún caso puntual que se controle y termine por desaparecer. Y hay otros modelos
que apuntan a que la curva terminará de bajar, pero a final de octubre, noviembre, cuando empieza el otoño-invierno, vuelve a repuntar, aunque de todas formas no será un repunte gradual, no será una subida brusca, por lo que dará tiempo a que los servicios sanitarios estén preparados y habrá que tomar las medidas de salud pública que se consideren pertinentes de acuerdo a cómo vayan evolucionando la declaración de los casos. Vamos saliendo de la zona de ingresados con COVID. Los compañeros están trabajando a tope. Hola, buenos días. Mucho ánimo, que ya nos queda menos. Tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. Tenemos un optimismo moderado. Es importante seguir manteniendo las medidas de restricción. El confinamiento debe seguir y, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de volver a nuestra vida normal para salir del aislamiento en forma escalonada, progresiva, en tiempo y forma, para evitar la segunda oleada. Muchas gracias.